Esta provincia tiene 18 empresas cada 1000 habitantes, teniendo la mayor densidad empresarial del país. No es casualidad, el Estado y su Banco Provincial impulsan activamente el desarrollo económico mediante el estímulo a las pymes. El Banco Provincial en los 90 adquirió otro banco de otra provincia, que permitió incorporar 23 sucursales nuevas en 4 provincias distintas. El sector primario representa más del 26% del valor agregado bruto, duplicando el promedio nacional. Su industria se centra en la producción alimentaria y química. Acá se cumple el 82% de la movilidad jubilatoria provincial, de la mano de tasas de actividad y empleo de las más altas del país, superando la media nacional. Encima, con informalidad laboral notablemente baja. Esta provincia tiene un conflicto histórico con una provincia vecina por el uso compartido del río Atuel, lo que ha generado tensiones interprovinciales y problemas con el agua. ¿Querés saber dónde estamos? Estamos acá en La Pampa. Hola, ¿cómo están? Yo voy a hacer un ejercicio de memoria que también me viene bien a mí. Entrevisté tanta gente durante mi vida, algunas con detalles se recuerdan, otras se recuerdan con alegría, otras se recuerdan con pasión y otras se recuerdan con amargura, con tristeza, con asco, con dolor. A estas últimas se le agrega una entrevista que la sensación de asco, de dolor, de bronca, de impotencia, se le suma la indignación. Casi 10 años atrás, me llega un libro a la radio de Jorge Weinstein, que habla del origen mafioso de la familia Macri, que sostengo desde hace rato. Lo sostiene el investigador y periodista italiano Rocco Carbone, lo sostiene Santiago Cuneo y algún puñado más, de que sabemos que Macri viene de una familia mafiosa de la Calabria que hoy es la más importante de todas, que ha dejado reducida al tamaño de un frasquito a la Mano Negra, a la Cosa Nostra, que son de otros lados, que son de Sicilia. Nada, la 'ndrangheta se los comió puro. Son 100 familias, pero la Macri, con acento, que se fue perdiendo, también. Y en todo el mundo uno ve, si uno googlea familia, Macri, 'ndrangheta, Calabria, cosas así, ¿no? Mafia, salen otros Antonios, normalmente son Antonios, ¿no? Como la hija del expresidente, mirá qué casualidad, Antonia. Bueno, como el abuelo del expresidente, que se llamaba Antonio. Bueno, muchos Antonios, pero hay Jorge, Giorgio, hay un montón. Algunos asesinados con fotos, otros prontuariados, presos a cadena perpetua, en Estados Unidos, en Italia, otros multimillonarios que hacen negocios con la obra pública de los estados. Bueno, hay un montón. Cuando hace 10 años entrevisto a Jorge Weinstein, era en Radio del Plata y Macri era presidente. Así que 2016, fines del 2016 fue esta entrevista seguro y la voy a compartir con ustedes. Así que tienen que saber que entrevisto a un señor hace casi 10 años. Este señor murió, Jorge Weinstein. Me sigo a veces mensajeando con la mujer que sigue todos estos programas y todos estos envíos. Pero sepan que en ese momento salía el libro, a mí me interesaba fundamentar cada vez más con conocimiento de gente que hace trabajos de profundidad, de que Macri es un mafioso que pertenece a una familia de mafiosos que no suelen tener pelotudos, es un mafioso pelotudo. El que era un buen mafioso era el padre. En silencio, negocios con el Estado, esté Videla, esté de la Rúa, esté que sea, yo soy oficialista, mientras me den la obra pública en donde puedo lavar dinero que no sé de dónde lo estoy sacando. En cambio, este es un pelotudo. Y si tiene un éxito en la vida, lo tuvo en Boca, que es de Bianchi, el éxito que tuvo. Y además Bianchi le hizo un desplante porque quería quemarlo delante de la gente y dar explicaciones. ¿Por qué no me querés? ¿Por qué no me querés a mí? Porque Bianchi quiere a Boca, pero no quiere a Mauricio Macri ni su mafia, ni el negocio que hacía con los jugadores de fútbol. Señoras y señores, los dejo junto a Jorge Weinstein y este joven Leonardo Greco, 10 años menos que ahora. ¿Sos militante? Y sí, es mi vida. ¿Desde cuándo? No te digo porque me da vergüenza. No había ni JP ni nada. Te estoy hablando del año 58, 59. Mirá vos. Mi primera participación en algo que yo que sé, medio enloquecido fue en el 59, cuando fue el frigorífico Lisandro Latorre. Claro.
Con el peronismo prohibido, ¿no? No, claro, proscripción total. Y con una vocación intelectual, lo cual no me impedía tirar las piedras, digamos. Claro. Éramos realmente chicos, de 14 años, de 15 años, eso era. Y teníamos un mundo hostil, realmente hostil. ¿Esa hostilidad te llevó a vivir en el exterior, exiliado? No, eso fue mucho después, ¿no? Sí, yo lo sé. En el 76. Por eso, mirá Sí, si vino hostilidad. Era una hostilidad mutua, digamos. Ellos hostiles contra nosotros hostiles contra ellos, ¿no es cierto? Salvamos el pellejo, y estuve fuera de la Argentina casi 11 años. Volví en el 86 con la esperanza de poder volver a participar, ¿no es cierto? Bueno, y pasaron muchas cosas entonces hasta ahora. Hice también una carrera académica, ¿viste? Bueno, eso hay que ¿Cuál hacerlo. carrera académica? Bueno, le hice primero lo había empezado en la Argentina, en realidad, porque yo mi origen es las matemáticas, y después me pasé a economía, gracias a un tipo que era un personaje muy raro de la época, que era Julio H. Olivera, que fue el primer secretario de Ciencia y Técnica que tuvo la Argentina. Que eso era una locura de Perón. Perón quería tener un ministerio de ciencia. Y entonces con Helvar y con Tayana, yo que sé, hablaron y armaron una Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica. Y el primer secretario fue Julio Olivera y yo fui su jefe de gabinete, su asesor ahí en el 73-74. ¿no es cierto? Ese sueño lo concretó Cristina unos Claro, cuantos después años. Cristina hizo un ministerio, pero la Claro. idea que había en ese momento era hacer un ministerio. Claro. Incluso metiendo adentro, yo que sé, a las Fuerzas Armadas, a medio mundo adentro Sí, del sí. ministerio. Pero bueno, eso se fue al demonio todo. Incluso de esa época tuvimos grandes proyectos, ¿viste? Que son proyectos pioneros, ¿no? Como el del Instituto para la de Fusión Nuclear Controlada, que también fue una idea que tenía Perón también. Que, bueno, cosas de esa época. Bueno, pero pasó el tiempo, llegó la década perdida, donde yo hice mucha actividad académica y traté de ayudar en todo lo que podía también. Bueno, y ahora estamos aquí en lo que esperamos no sea una década ganada, sino que sean 4 años que pasen rapidito, ¿no es cierto? Bueno, pero de todas maneras se instala lo que Estoy vos decís, tratando de- una dictadura mafiosa en Claro, tu libro. sí. Macri, Sí, orígenes así es. e instalación de una dictadura Ajá. mafiosa. Pasa que antes de que asuma Macri, o sea, ya se veía que él iba a ganar las elecciones. Teníamos muchas discusiones sobre eso y yo consideraba que lo que se estaba viviendo en la Argentina era un golpe blando, que eso no estaba armado solamente en la Argentina, eso estaba armado de fuera, digamos, de Washington, de esos lados, y que era muy altamente probable que Macri llegue al gobierno. Entonces, bueno, a partir de esas discusiones, yo empecé a mirarlo a Macri, a la biografía, que era este personaje, y me encontré con 2 sorpresas, que eso fue un poco el disparador de la cosa, ¿no? Primero empecé a verle su familia, y entonces, bueno, viste, hoy en día los chicos, bueno, yo también lo hago, miramos Google, Wikipedia, ¿viste? Sí, claro. Es nuestro gran fuente de sabiduría. Y entonces viste que este es hijo de Franco Macri, o sea, Macri primogénito, hijo de un primogénito, que en el caso de la Andrágueta es muy importante eso, y nieto de un primogénito, que es Giorgio Macri. Entonces digo, Giorgio Macri, bueno, agarré Wikipedia, que lo pueden hacer ahora, si algún oyente quiere hacerlo, va a ver que este hombre nació en 1898, Giorgio Macri. Normalmente un tipo que nace en 1898 hay un guión y luego está cuando va para arriba o va para abajo, ¿no es cierto? Claro. No va ni para arriba ni para abajo, o sea, no murió nunca. Eso me llamó mucho la atención, que no había fecha de fallecimiento de Giorgio Macri. Lo otro que me llamó mucho la atención en ese momento fue que Giorgio Macri, que había sido aparentemente un empresario de la construcción en Italia, haciendo bastante dinero en construcción en Abisinia, en la época de la ocupación italiana. Bolivia. Después de eso, él La Abisinia se La llama. Abisinia. él trata sí. de formar un partido político después de la guerra, apoyado por un grupo de empresarios, fracasa, lo empiezan a acercar porque era un tipo muy comprometido en cosas muy sucias en Italia, y se va a la Argentina en el año 47, llega a la Argentina en el 47. Y lo que me llamó la atención es que un hombre de la talla de él, que había sido un personaje político muy importante en Italia, un empresario exitoso, como diría ahora, Sí, claro. pero este tipo llega a la Argentina, 1947, 2 años después hace venir a la Argentina a su primogénito, a Franco, y no se sabe más nada de Giorgio Macri. Desaparece. De hecho que entonces no tiene fecha de defunción en Y no Wikipedia. solo en ningún fecha, lado. sino se sabe qué hizo. Entonces un personaje muy importante, ¿no? Giorgio Macri no era un cualquiera. Entonces que ese tipo haya desaparecido, me llamó mucho la atención, que no haya fecha de fallecimiento, y nada, ahí empezó la curiosidad mía por el tema. Este tipo se instala en la Argentina, no se sabe qué hace,
El hijo de él, aparentemente, él siempre cuenta el cuento de que tenía una cosa muy humilde, que trabajó hasta de albañil, no sé qué dice Franco Macri, pero después, bueno, hemos averiguado que no, que es todo mentira, pero que parecería, no sé de qué trabajó, pero un año después aparece como un tipo con una gran fortuna, una gigantesca fortuna. Tal es así que se casa con una chica de la oligarquía que tiene 15 años de edad. Y entonces, bueno, empieza el ascenso de Franco. Antes de la dictadura ellos declaraban tener 6 empresas, termina la dictadura y tienen 47. Hubo una especie de avalancha, me encontré con una avalancha de apellidos Macri, casi todos ligados a negocios turbios. Muchos Antonios. Sí, muchos Antonios. O no, por ejemplo, yo qué sé, ahora me ha llegado una noticia que la traje ahora acá, me llegó hace pocos días, del Tribuno de Salta, donde aparece, hay un caso de un tal Jorge Eduardo Macri, que dice que es el primo entrerriano de Macri, yo no sé este personaje, que está metido en un negocio muy turbio de una compra, entre comillas, de tierras, que en realidad fue una estafa que hicieron, con la escribana que hizo eso, está presa en este momento en Córdoba, y este tipo tiene una historia negrísima en Entre Ríos, ligado a negocios muy turbios, y este mismo es un negocio turbio. Se falsificaron la firma de un español que era el dueño de unas tierras en Salta. Ahora eso se ha descubierto todo, se anuló esa pseudo-venta y todo lo demás. Ese es Jorge Eduardo Macri. Por ejemplo, te digo para darte un caso. Claro. Precisamente en Entre Ríos, en Paraná, que es una ciudad muy rara, ¿no es cierto? Donde ha aparecido un caso del intendente que estaba metido en el narco y todo lo demás. No, y el presidente que tiene muchas tierras en Salta. O casos, yo que sé, medio parecido a los Panama Papers, ¿viste? Porque los Panama Papers lo armó el gobierno para buscar a ver si le encontraba a Cristina, alguna cosa de esa, y le encontraba a Macri. Entonces me encuentro con un informe, es muy interesante, porque es un informe que tiene el sello de Elisa Carrió, porque es en la página web de Carrió, lo bajé de ahí, hace tiempo ya de esto, donde aparece el llamado afer de Carbón Blanco, que se dice que es el mayor afer de tráfico de droga, pues son casi 500 toneladas de cocaína, que es un asunto que lo destapó la policía portuguesa, y bueno, tuvo que colaborar la policía argentina, detienen a un montón de gente. El mafioso más alto que capturaron es un tipo Carlos Salvatore, pero donde se hizo todo el negocio, digamos, de Carbón Blanco en la Argentina, es el estudio contable de un señor Macri, Antonio Macri. Antonio. Entonces yo digo, y que después empecé a averiguar, y es un viejo estudio contable. Entonces digo, Antonio Macri será pariente. No será pariente. El otro Eduardo sí, evidentemente de Salta, lo dice el Tribuno, sin objetable, sí, que es primo hermano, dice de Macri. Sí. Y este otro, bueno, pero aparecen Macri por todos lados. Y luego lo otro, que fue más arrollador, es que este señor don Giorgio Macri, Sí. Nació en un pueblito pegadito a Polistena, que está en el centro de la Calabria, Sí. que se llama San Giorgio, casualmente. Pero es Polistena, va. Y de un lado, del lado del Adriático, está un pueblito chiquito, también se llama Siderno. Y del otro lado, Gioia Tauro, que es un puerto que toda la prensa italiana dice que es el puerto de la 'ndrangheta, de la mafia, que la usan para el tráfico de la cocaína y todo lo demás. Y en Siderno, el capo Bastone de Siderno, o sea, el jefe de la mafia, si lo ves, vos pones Antonio Macri en Wikipedia en inglés, y te va a salir un tipo que solo le ves la cara y ya te da un poco de miedo. Sí. No es broma. Se llamaba el patrón de los dos mundos, se lo llamó, porque es él el que renueva a la 'ndrangheta. La 'ndrangheta era una organización tradicional que se dedicaba a las cosas tradicionales de la mafia, o sea, trata de blancas. Este es el tipo que introduce la cocaína en Europa. Y con eso la 'ndrangheta se transforma en la organización mafiosa más grande del mundo, no es broma. Claro, le gana a la camorra, napolitana, todo. A la yakuza japonesa, a todos. Y esto es Antonio Macri, el tío Antonio, el Gin Tony, como se le llama. Sí. Y hasta que se arma la guerra de la 'ndrangheta en el 75 y lo matan, lo metrallan ahí en Siderno, una gran movilización de la población de Siderno, porque lo que pasa es que repartía plata en su pueblito. Él nace en 1902. A 20 kilómetros de donde nació Giorgio. Hay un periodista mexicano, se una nota que dice que son primos, ¿no es cierto? Con eso habría que tener el acta de Nashita para terminar de ver eso, pero es altamente probable de que sea así, no habría que indagarlo. Y entonces Antonio Macri, el tío Antonio, es realmente el personaje central de toda esta historia, y hace este negocio de la cocaína en una alianza estratégica que ellos hacen con un clan de calabreses instalados en Colombia, cuyo jefe es Salvador Mancuso, alias Salvatore, conocido como Salvatore Mancuso, el jefe de los paramilitares. Y hacen un acuerdo por el cual,
cocaína de Colombia va a parar a Europa vía Yoyo Tauro y otros puertos y todo lo demás. Colombia es un país un poco caótico, pero que ciertas cosas están muy controladas. Si la droga, sin la DEA no sacás ni un clavo de Colombia. O sea, es evidente que este acuerdo se hizo con la DEA. Y tiene que ver, mucho que ver, porque la Andrágueta participa cuando se armó el gran paraguas de la PDU, de la Logia Propaganda 2 de Licio Gelli. La Andrágueta se transformó en una mafia muy asociada con el aparato de inteligencia de los Estados Unidos. Que eso es la otra cosa que empezamos a averiguar, y bueno, yo constituí un grupo de investigación en la universidad, empezamos a trabajar sobre el tema, y bueno, llegamos a todas estas conclusiones, ¿no es cierto? La Andrágueta forma parte del aparato de inteligencia de Estados Unidos, tiene la franquicia de la cocaína, y también ahora últimamente tiene también otro gran negocio de la Andrágueta, que es el tráfico de mano de obra inmigrante. O sea, los pobres gente que se escapa del África, la Andrágueta les da trabajo a los pobres africanos, les saca la mitad del sueldo, ¿no es cierto?, entre las cosas que hace, y si no aceptan, los denuncian, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una organización muy compleja, la Andrágueta, que tiene una ventaja sobre la Cosa Nostra, en el sentido que la Cosa Nostra es abierta a quien pueda entrar. O sea, vos, yo, cualquiera de nosotros podría, si ellos consideran necesario, entramos a la Cosa Nostra. La Andrágueta no, la Andrágueta se organiza por familias. Por eso es una organización muy cerrada. En general no hay arrepentidos en la Andrágueta. Aunque ahora están de moda los arrepentidos en Argentina, la Andrágueta no hay arrepentidos. O el que quiera arrepentirse. Bueno, pobrecito, sí. ¿Cierto? Y son organizaciones que se estructuran sobre base del clan familiar, que son familiares directos, puede ser el hijo, o el primo, o algún primo lejano, pero cuando vos empezás a buscar un apellido de la Andrágueta, empezás a encontrarlos por todos lados. En general son gente que tiene muchos hijos, tradición italiana, ¿no es cierto?, y que están dispersos por todos lados, y nosotros lo que vimos es que ese apellido, quíralo o no, yo no estoy acusando a nadie, yo digo que lo que aparecen son ese apellidos por todos lados, vinculados a negocios ilícitos, en general negocios que son o directamente el caso de droga, como este que yo te decía, Antonio Macri, de este contador o no sé lo que es, o negocios que están muy vinculados al negocio de la droga, ¿no es cierto? Yo que sé, por ejemplo, el tráfico aéreo regional, o sea, las pequeñas compañías aéreas que tienen poco control, porque no se las puede controlar mucho, porque vos subís a un avión de acá, bajás en Córdoba, no hay nadie te dice nada, ¿viste? Por ahí este avión, en lugar de bajar en Córdoba, hace una pequeña escapadita y se va a Paraguay, y va y viene, en fin. Por eso los correos son los negocios típicos de las mafias. Correo y aviación. Por ejemplo, qué casualidad, ¿no? Y lo otro es Mac Air, la compañía de Macri, y todo lo que está haciendo con las rutas aéreas. A Colombia. El correo, claro. Colombia, justamente, porque lo vende Avianca. Claro, la línea era de Colombia, era el eslogan. Y lo otro es que hay una especie de manía, que no es una manía, sino que tiene mucho que ver con el blanqueo de dinero y con la penetración en el Estado, que son los negocios en el sector de la construcción. O sea, ya el abuelito Giorgio hizo negocio de la construcción en Italia, en Abisinia. Pero bueno, Franco se destacó por el negocio en la construcción, y en todos lados los ves metidos en esos negocios, en el negocio del turismo y en el deporte. La compra-venta de jugadores de fútbol es un área del blanqueo muy importante. Mirá vos. Escuchame, claro. si vos, no sé vos si jugás al fútbol bien o mal, pero seguramente si sos un gran jugador, por ahí te venden en $30 millones. Tengo mi duda de que agarres $30 millones. Claro. 1 millón para vos, 1 millón para el otro, y ahí el otro se blanquea todo. Eso pasa a los bancos, pasa a todo lado. Entonces son los negocios típicos, y a mí lo que me llamó la atención, y a nuestro grupo de investigación nos llamó la atención, que estos apellidos aparecen o directamente en un ilícito abierto, como es este caso de Antonio Macri con el tema del carbón blanco, o bien negocios que siempre han estado vinculados al tráfico de drogas. Simplemente lo que estoy diciendo es que yo tengo la inquietud, y me parece que la justicia, si al día que haya justicia en este país, debería investigar estas cosas. En cuanto a lo deportivo, una frase al pie. El patrón Bermúdez, un histórico de Boca, dijo hace poco en una entrevista que Mauricio Macri les pedía coimas a los jugadores en la época que él era presidente para que pudieran ser vendidos. O sea, el desgraciado agarraba plata por todos lados. Incluso dentro del club, de manera privada, sin la necesidad de las transacciones, sí. Él mismo era quien les exigía un porcentaje obligatorio para poder ser vendidos, si no, se tenían que quedar en Boca. Y nunca se retractó. Desde que lo dijo nunca se retractó. Hubo otros que pidió disculpas, que tuvieron que retractarse, y a los 2 días dijeron, no, me equivoqué, era un muchacho, el Chelo Delgado.
que alguna vez lo dijo y lo odiaba, y a los 2 días lo quería muchísimo. Entonces, mirá, en un momento determinado yo escribí artículos sobre esto, que en general los difundí por internet y todas estas cosas, hasta que tuve una propuesta de la gente de Ciencias de la Comunicación de La Plata de transformarlo en un libro. Y bueno, ahí empezó el otro problema, que me encontré con editoriales que veían el libro, les parecía hermoso, todo muy lindo, pero cuando lo empezaban a mirar y veían el tema de la Andragueta, postergaban la edición. Claro. Entonces, bueno, finalmente una edición que hizo la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, otra que hizo los compañeros de la CETEP, a pulmón, viste, le hicieron como pudieron, y otra edición que la hizo, digamos, yo no diría el gobierno, pero el PSV, la gente de Venezuela, que es una edición muy muy grande, que la han distribuido en Venezuela, me están llegando ahora algunos ejemplares, y después hicimos una gran distribución por internet. Bueno, pero si ahora ponen en un buscador en Google Sí. Macri, orígenes e instalación de una dictadura mafiosa, le va a salir el link, ¿no? el link, Sí. y vos te llamas Jorge Weinstein, y lo ha editado este que tengo acá, Calibán. Bueno, entonces la cuestión es no quedar reducidos a la anécdota, ¿no es cierto? Porque lo otro que nosotros nos tratamos de explicar, ¿no? ¿Cómo puede ser que la clase dirigente argentina tenga como principal figura hoy en día un tipo que es sospechoso de ser un jecapo mafioso? Eso tiene que ver, a mi entender, con toda una evolución, de una gran degeneración de la alta burguesía argentina. En este libro, en el último capítulo, pongo un artículo que yo lo escribí hace muchos años. Yo estaba exiliado en Francia todavía, pero en ese momento todavía vivía el viejito Jean-Paul Sartre, se entusiasmó mucho porque pasaba en la Argentina, era muy solidario, y decidió hacer un número especial sobre la Argentina. Él muere y después la compañera de él saca, y yo ahí puse un artículo, que lo transcribo acá en este libro, donde nosotros nos preguntábamos qué estaba pasando con la dictadura militar, si era solamente un genocidio o era algo más. Y nosotros lo que a la conclusión que habíamos llegado era que se estaba dando un proceso de degradación muy profunda, incluso de la vieja oligarquía. O sea, yo qué sé, tomamos el caso de los Martínez de Oz. O sea que lo saca Simón de Beauvoir, digámoslo. Sí, Simón de Beauvoir. Claro, Sí, digámoslo con todas las letras. Esa compañera inmensa de Sartre. Muy buena mujer. Y una intelectual de primera. El primer Martínez de Oz es un tipo que llega a la Argentina, se dedica al tráfico de esclavos y al contrabando. Ese es el primer Martínez de Oz. Ministro de Economía de Bedford en los 30 y pico de días que estuvo la invasión inglesa gobernando. Tipo de una vocación patriótica de primer momento, porque estuvo con la invasión inglesa, ¿no? Un personaje y traficante esclavo, un monstruo. Claro. Ese tipo se ve que es una prueba que Dios debe existir porque no pudo tener hijos, entonces manda a traer un sobrino, que es el que sí tiene hijos, y ahí aparece la dinastía de los Martínez de Oz. Después los tipos se apropian de tierras, con matanza de pueblos originarios, todo lo que ya sabemos. Financia la campaña de Roca. Es en la casa de uno de los Martínez de Oz que se funda la Sociedad Rural, en los 60. Claro. Y después esa familia sigue evolucionando, y el último representante importante de ellos es este Martínez de Oz, que ya es un degenerado total, un delincuente, ya es un verdadero delincuente. Casualmente la familia Martínez de Oz, volvemos a Macri, era muy amigo de los Macri. Tal es así que el hijo de Martínez de Oz es actualmente funcionario del gobierno de Macri, está en esta dirección de patentes. Sí, claro. Porque son muy amigas las familias, ¿no es cierto? Bueno, entonces este es un caso, pero hay varios casos de estos. Entonces esta burguesía muy degenerada, y por el otro lado verdaderos delincuentes, o sea, mafiosos que se insertan en esa burguesía. Bueno, entonces, yo lo recomiendo afanosamente, pero por afán, no por afano. Limpiamente. Claro, limpiamente. No se afana el libro. Yo quiero agradecerte, Jorge Weinstein, que estés acá, que me hayas dedicado este libro. Llegó a mis manos y enseguida digo que venga este hombre a hablarme de esto, porque hace pocos días que me estoy dedicando mucho a investigar y yo he hecho algunos videos. Ndrangheta, esta célula mafiosa, la más importante del mundo hoy en día, que sale de la Baja Italia, y a las cuales pertenecen muchos Macri, que son familiares de este presidente de la República, muchos llamados Antonio, como se llama la hija, que quizás es un homenaje a todos esos Antonios. Hay Antonio por todos lados. Por eso, bueno, dilucidar un poquito todo esto antes de que nos haga desaparecer. Lo digo francamente, no es un chiste. No, yo creo porque meternos tanto vos como yo con
con esto sabemos lo peligroso que es. No, y lo otro me parece a mí, disculpa que te interrumpa, sí, es que Macri no es solamente el tema de la posibilidad de que esté la mafia en esto, la andrágueta, sino que por la funcionalidad que tiene la andrágueta y con el tráfico de drogas y todo eso, ellos son absolutamente funcionales al aparato de inteligencia de los Estados Unidos. Claro, claro. En un programa no son ilegales. No, en un programa de radio, me entrevistaron hace un tiempo y me decían, Macri es un cipayo. Le digo, no, mire, Macri no es un cipayo. Un cipayo es un tipo que es de una nacionalidad y se vende al imperio extranjero. Macri es norteamericano. Claro. Él pertenece a ese aparato. Entonces hay que entender eso, porque a veces nosotros somos un poco provincianos y analizamos solamente las contradicciones internas y no damos cuenta que nos está penetrando los Estados Unidos, que están instalando bases. Que es un diseño continental. Es un diseño continental y acá la pelea va a ser dura y va, yo creo, contra Macri, pero más allá de Macri inclusive. Jorge Weinstein, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy atento. Vamos a volver. Exacto. Vení cuando quieras. ¿Viste que hay un montón de empresarios que están reconociendo que pagaron coima? Bueno, muchos de ellos hace muchos años que son concesionarios de la ciudad. El caso, por ejemplo, de Benito Rogio, que es el dueño de Metrovías, que acaba de reconocer que pagó coimas para operar el subte. Bueno, para evitar que esto siga sucediendo, presentamos una ley que excluye a los empresarios y a las empresas que se autorreconocieron como pagadores de coima para que puedan ser prestadores de servicio o contratistas de la ciudad. Necesitamos que la presión social haga que esta ley se trate la semana que viene en la legislatura. Hubo un gran escándalo en el Consejo de la Magistratura la semana pasada, Roberto, específicamente en la Comisión de Disciplina. ¿Se acuerdan de los jueces del Lago Escondido? Sí. ¿Se acuerdan los chats que incluso donde circularon después facturas falsas del juez Ercolini para justificar? Hubo una causa que se cerró en febrero del año 2024 y que investigaba 2 delitos, dádivas e incumplimientos de funcionario público. Este grupito de jueces se fueron a una especie de viaje de egresados a la mansión de John Lewis. Julián Ercolini, que intervino en la causa Vialidad en Otesur, en papel prensa, y es uno de los estandartes de la persecución judicial. Sensibles causas del lawfare. Muy sensibles. Carlos Maíquez, quien supo ser ministro de María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el jueves pasado se iban a ordenar diversas pruebas, más de 40, para investigar esta inconducta. Pues en ese momento, más allá de que el presidente de esa comisión de disciplina, el consejero César Grau, había hablado específicamente con cada uno de esos consejeros para asegurar el quórum, para ver cuáles eran las medidas de consenso, se levantaron y se fueron. No. Hicieron el gran locao patronal. No. Entonces hubo una fuerte reacción corporativa para proteger la inconducta de los jueces. Y además es una gran deuda con la democracia, Roberto, porque si no funciona el mecanismo de control de estos jueces, ¿cómo puede no perpetuarse esta impunidad judicial? Son ellos mismos los que después se consideran Dios y deciden a quién juzgar y a quién no juzgar. ¿Quién lo dijo? ¿Marx o la Biblia? Te voy a leer unas frases y al final quiero que me digas ¿cuáles son del comunista Karl Marx y cuáles son de la Biblia? 1. Vamos ahora, ricos, lloren y griten por las desgracias que se les vienen encima. 2. Escuchen, el salario de los trabajadores que cosecharon sus campos y que ustedes no pagaron con engaños está clamando contra ustedes. 3. El rico manda sobre los pobres y quien pide prestado se vuelve esclavo del que presta. 4. El que oprima al pobre para hacerse rico o el que solo le da al rico terminará en la pobreza. 5. La gente justa defiende a los pobres. Los malvados no entienden nada de eso. Y por último, ¿no son los ricos los que los oprimen y los llevan a juicio? Antes de seguir, para el video y deja tu comentario. ¿Cuáles saqué del manifiesto comunista y cuáles saqué de la Biblia? ¿Listo para la respuesta? De la Biblia son todas. Irónico, ¿no? Como los cristianos de derecha son los primeros en irse en contra de sus propias escrituras. Y es que Jesús no fue CEO, ni banquero, ni capitalista. Fue un judío pobre que predicó contra los ricos, el imperio y la codicia. Esta provincia tiene 18 empresas cada 1000 habitantes, teniendo la mayor densidad empresarial del país. No es casualidad, el Estado y su Banco Provincial impulsan activamente el desarrollo económico mediante el estímulo a las pymes. El Banco Provincial en los 90 adquirió otro banco de otra provincia, que permitió incorporar 23 sucursales nuevas en 4 provincias distintas. El sector primario representa más del 26% del valor agregado bruto, duplicando el promedio nacional. Su industria se centra en la producción alimentaria y química. Acá se cumple el 82%
92% de la movilidad jubilatoria provincial, de la mano de tasas de actividad y empleo de las más altas del país, superando la media nacional. Encima, con informalidad laboral notablemente baja. Esta provincia tiene un conflicto histórico con una provincia vecina por el uso compartido del río Atuel, lo que ha generado tensiones interprovinciales y problemas con el agua. ¿Querés saber dónde estamos? Estamos acá en La Pampa. Sí, es una foto histórica. Bicentenario, esa. ¿No? Así es el Bicentenario. Néstor, el Pepe Mujica, Lula, Evo, Lugo, Cristina, que está, pero radiante. Piñeira, de Chile. Piñera y Rafael Correa. Y Chávez estaba más Chávez quedó atrás, fuera de la saltando, foto. Saludando a la gente, por eso. Vos estabas por acá. Sí, obviamente. Estabas ahí cerquita. Estábamos ahí, sí. Eso caminamos 7 ¿Qué cuadras. día te gustaría revivir? No, eso fue único. Sí, sí. Eso fue único. Todos esos presidentes caminaron 7 cuadras en el medio de la gente. Sí, sí. Hasta que llegaron al escenario y después fue el desfile, ¿no? Yo recuerdo siempre... 7 cuadras de dónde a dónde. Yo tengo la idea que fue todo solo la plaza. Rosada, no, de la Casa Rosada salimos, llegamos al Cabildo, sí, se hizo el mapping del Cabildo y después caminaron hasta donde estaba el palco, donde pasaba sobre el Diagonal Norte, donde estaban las oficinas de YPF, que ahí se había hecho el palco, eran 3 cuadras más, 4 cuadras más, que caminamos todo y después fue donde pasó el desfile del Bicentenario. Lo que te digo que recuerdo cuando llegamos al palco, Lula dijo, esto en Brasil son 100 muertos. Era inentendible que 10 presidentes pudieran caminar 7 cuadras entre la gente, ¿no? Ordenado, la gente no se abalanzó, lo saludó. Ahora no se podría hacer de ninguna manera. No, pero había otro clima, ¿no? Era sí. Había un clima de compañerismo, de argentino, de patria, solidaridad, de sentirse parte de que... digamos, tu adversario político era tu adversario político, no tu enemigo. ¿Qué se rompió? No, yo creo que hay un fenómeno mundial, ¿no? Sí, sí. Por un lado, de agresividad, de violencia verbal, mediática, simbólica, que es lo que ha utilizado Milei y lo que está utilizando, ¿no? Y eso yo creo que es un vaivén, ¿no? En algún momento va a bajar, pero eso ha influenciado a algunos sectores de la sociedad en esta violencia que tienen mediática, verbal y bueno, por los medios o por las redes que tienen ahora. Pero yo creo que va a pasar, lo que necesitamos es sentir que, como decía el Eternauta, ¿no? Nadie se salva solo. Y creo que el problema fundamental de Milei, que nos está llevando precisamente al opuesto.